tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo tutorial. En esta ocasión veremos el tema de superficies. Bueno, como objetivos tenemos usar superficies para construir partes de geometría compleja y también construir sólidos a partir de superficies. Bueno, les daré una pequeña introducción de lo que son las superficies. Las superficies son un tipo de geometría sin espesor que se pueden usar para crear sólidos que tengan superficies como límite, también para partir sólidos con superficies de corte y lo que es construir nueva superficie. Muchas veces se emplean sólidos de modo casi exclusivo para realizar el modelamiento de piezas. Sin embargo, en ocasiones es necesario el uso de superficies para realizar partes complejas, tarea que sería más difícil con sólidos. Las superficies tienen la ventaja de que al no contener espesor no es necesario preocuparse por el volumen de la pieza, permitiendo concentrarse inicialmente solo en la forma externa. Sumando a ello, las superficies se pueden usar para partir sólidos y así tener diversas partes derivadas de una parte principal, como si se tratara de un rompecabezas. Esto es usado en los ensambles de plástico como por ejemplo las carcasas de un equipo o de un más. Bueno amigos, a continuación como ejercicio haremos lo que es una botella y bueno, nos pasamos al SolidWorks. Bueno amigos, después de esta breve introducción de lo que son las superficies, procederemos a realizar nuestro bote o botella. Vamos a pieza nueva, vamos a planta o top, croquis. Aquí dibujaremos un rectángulo de centro que va a tener una distancia de 42 por 42. Le vamos a aplicar unos redondeos que van a tener un radio de 11.5. Vamos a aceptar. Nos salimos de croquis y nos vamos a geometría de referencia y nos vamos a plano nuevo. Aquí en primera referencia vamos a seleccionar planta, top y con una distancia de 30. Damos a aceptar. Nos vamos al plano 1, le damos croquis y aquí vamos a dibujar un círculo que va a tener un diámetro de 62. Okay. Nuevamente nos salimos, nos vamos a geometría de referencia, creamos otro plano, nuevamente de primera referencia top y este va a tener una distancia de 85. Vamos a aceptar. En el plano 2 nos damos y nos vamos a croquis. Ahí vamos a dibujar nuevamente un rectángulo de centro y vamos a aplicar las mismas medidas que el rectángulo anterior. 42 por 42 y unos redondeos de la misma medida. Damos a aceptar. Nos salimos nuevamente del croquis, nuevamente plano, primera referencia top o planta y este tendrá una distancia de 140. Damos a aceptar. Vamos a plano 3, croquis y aquí nuevamente vamos a dibujar un círculo que tenga el mismo diámetro que el anterior, que es de 62. Nos salimos de croquis, nos vamos a geometría, nuevamente plano, top y este va a tener una distancia de 180. Vamos a aceptar. Vamos a croquis y en el plano 4 vamos a dibujar un círculo que tendrá un diámetro de 42. Vamos a aceptar. Nos salimos de croquis
Ahora nos vamos a lo que es alzado front, croquis, control 8 para vista normal. Vamos a seleccionar estos planos y le damos a ocultar. Ahora en el croquis 6 vamos a seleccionar la herramienta Spline y vamos a dibujar de este punto a este punto, a este, a este y cerramos en este. Ok, nos salimos nuevamente en alzado o front croquis, seleccionamos la herramienta Spline y hacemos lo mismo de este punto a este punto y cerramos. Ok, ahora nos salimos y nos vamos a la pestaña de superficie. A la operación recubrir superficie vamos a seleccionar los círculos que habíamos hecho con los rectángulos con referencia o con curva guía de los splines. Y haciendo eso damos a aceptar y así nos crean nuestras primeras operaciones de superficie. Ahora no, lo que prosigue es nuevamente en operaciones vamos a crear un nuevo plano, en top. Aquí va a tener dejamos la misma distancia de 180. Vamos a aceptar, vamos a croquis, control 8 para la vista normal. Vamos a dibujar un círculo que va a tener un diámetro de 42. Vamos a aceptar. No, no es cierto, me equivoqué, perdón. Va a tener un diámetro de 36. Perfecto. Ahora nos salimos de croquis y nos vamos a estar en superficie, pero ahora a la operación de extruir. Seleccionamos nuestro círculo y va a tener una distancia de 20. Así es como nos hace la extrusión de superficie. Ocultamos el plano. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente operaciones. Creamos otro plano. Seleccionamos plano 4 como primera referencia y una distancia de 4 milímetros. Damos a aceptar. No es cierto, me equivoqué nuevamente. Vamos a eliminar este plano. Eliminar. Lo eliminamos y vamos a crear un plano, pero como referencia top, y va a tener 4. Ahora sí nos vamos a croquis, control 8, y ahí vamos a dibujar un círculo que va a tener un radio de 30. Perdón, un diámetro. Nos salimos nuevamente en el plano croquis. Vamos a dibujar rectángulo de centro que va a tener una distancia de 36 por 36. Vamos a aplicar redondeos de radio de 8.5. Vamos a aceptar. Nos salimos de croquis. Nos vamos a la pestaña superficie,
operación recubrir y seleccionamos lo que dibujamos. Damos a aceptar. Ok. Aquí nos vamos a editar plano de croquis y vamos a seleccionar top. Vamos a aceptar. Y así es como nos tiene que quedar. Ok. Bueno, ahora nos vamos a nuevamente operaciones, plano. Y aquí en primera referencia seleccionamos ahora sí plano 4, una distancia de 4 y damos aceptar, control 8, croquis, y ahí vamos a dibujar un círculo que va a tener un diámetro de 37. Ok. De ahí nos vamos a la pestaña operaciones. En curvas seleccionamos hélice y va a tener un paso de rosca de 2.5, una revolución de 1.5 y un ángulo de 84. Le damos a aceptar. Ahora nos vamos al plano de alzado, croquis, control 8. Seleccionamos rectángulo de centro. En este punto dibujamos un rectángulo que va a tener unas medidas de 1.2 y de altura de 1. Vamos a aceptar. Nos salimos de croquis, vamos a superficie y a la operación barrer superficie. Seleccionamos el croquis, el rectángulo que hemos dibujado, y como ruta la hélice. Vamos a aceptar y ahí nos hace la operación de barrer superficie. Ok, vamos a ocultar este y este plano. Bueno, después de ocultar nos vamos a la operación superficie plana. Aquí seleccionamos esta arista, vamos a aceptar. Nuevamente superficie plana, seleccionamos esta arista con esta arista, aceptar, y nuevamente superficie y seleccionamos esta arista con esta y aceptar. Y lo que hace es que nos tapa los orificios que había quedado. Bueno, y así es como nos quedaría nuestra botella utilizando operaciones de superficie. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido. No dejen de suscribirse, comentar y darle like. Recuerden, nosotros somos Conman Modeling. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.